El cuerpo ciliar se encuentra entre el iris y la córnea. Precisamente es parte o era esta sección que vimos en la imagen del video anterior, en la última imagen del video anterior, donde veíamos precisamente el final de la córnea, el inicio de la esclerótica y parte de hay un tejido que es el cuerpo ciliar, ¿no? Entonces, una de las funciones que tiene es que a través de una parte que son las vaginaciones o los procesos ciliares, va a generar el humor acuoso. Esta es la sustancia viscosa de la cual está llena tanto la cámara posterior como la cámara anterior del ojo. Y también vamos a encontrar ahí fibras onulares en las cuales se suspende el cristalino. Y también va a haber músculo, el músculo ciliar, que ayuda a alterar la forma del cristalino para el enfoque. Entonces, aquí en la imagen precisamente podemos ver la parte donde está el cuerpo ciliar, las fibras onulares en las cuales está suspendido el cristalino, y con las flechas podemos ver la ruta que tiene el humor acuoso producido por precisamente los cuerpos ciliares. Entonces, que sale de los cuerpos ciliares, entra a la cámara posterior, de ahí a través del espacio entre el iris y el cristalino, sale hacia la cámara anterior y después va a fluir, o bueno, va a salir de la cámara anterior a través de un conducto venoso que lo conocemos como seno venoso esclerótico. También se le llama canal de Schlemm. Antes se pensaba que era un vaso linfático, pero ahora ya estudios más recientes se sabe que es un vaso venoso, por lo cual no pasa sangre, sino que entra este humor acuoso. Aquí podemos ver un poquito acerca de la imagen que vimos en la última parte del video anterior, que vemos precisamente el cuerpo ciliar. También vemos parte del iris, los procesos ciliares. Y aquí hacemos otro acercamiento. Esta imagen es del ROS, donde alcanzamos a ver parte de la esclera, el cuerpo ciliar, las evaginaciones de los procesos ciliares, incluso alcanzamos a ver las fibras onulares y una parte del iris. Si vemos con detenimiento el iris, podemos ver tanto que tiene como un doble epitelio. Perdón, este es el epitelio del cuerpo ciliar, que tiene una parte pigmentada y una no pigmentada. La pigmentada es la capa externa y la no pigmentada es la parte interna. Vamos a ver un poquito más de imágenes de esta sección. Y también un poquito acerca del iris. Aquí alcanzamos a ver precisamente la parte de los pigmentada del iris, los músculos que lo conforman, algunos vasos sanguíneos que están irrigando, parte del estroma y de las células que están en el iris. El músculo constrictor. Y aquí podemos ver un acercamiento hacia el cuerpo ciliar, el iris y el cristalino. En esta imagen podemos ver otra parte del acercamiento al cuerpo ciliar. Los procesos ciliares, y aquí la flecha señala las fibras onulares que, como les decía, son las que permiten la suspensión del cristalino en el ojo. Entonces veamos un poquito de para qué sirve el cristalino y cómo está constituido. Esta es una estructura biconvexa, quiere decir que está curvo tanto por la parte anterior como la parte posterior. Es transparente y está suspendida entre los márgenes del cuerpo ciliar y básicamente consiste en una cápsula del cristalino, un epitelio subcapsular y las células del cristalino. Estas células van a ser anucleadas, o sea, se pierden el núcleo y los organelos conforme van pasando hacia el centro del cristalino, pues precisamente para que permitan el paso de la luz. Y la característica o esta cuestión que tiene el cristalino de su modificación para el enfoque, pues es precisamente porque difracta la luz de alguna manera. Entonces, dependiendo de si queremos enfocar algo que está muy cerca o que está más lejos,
los músculos del cuerpo ciliar van a jalar las fibras zonulares para alargar o encoger el cristalino y que podamos enfocar. Entonces, como mencionaba, es cerca de las fibras zonulares, o sea, en los extremos del cristalino, donde van a estar las células que van a dar lugar al cristalino. Conforme van entrando a la región central, estas van a ir perdiendo los organelos, ahí el núcleo, hasta hacerse transparentes y alargarse. Entonces aquí podemos ver en esta fotografía histológica, viendo cómo está la cápsula del cristalino, el endotelio del cristalino, y conforme van entrando o conforme van entrando los diferentes estratos de células, cómo van poco a poco perdiendo los núcleos, alargándose y perdiendo los núcleos, hasta que pues ya nada más hay células huecas que tienen proteínas transparentes que permiten precisamente el paso de luz. Bien, aquí podemos ver un poquito acerca de los procesos ciliares, que es esta región de donde van a salir tanto parte del humor acuoso como las fibras zonulares que van a sostener al cristalino. Bien, y aquí una microscopía electrónica precisamente de las fibras zonulares de los procesos ciliares. Con las flechas marcan precisamente las fibras zonulares que van a estar suspendiendo o tomando al cristalino. Y podemos ver también otra fotografía histológica del cristalino, cómo se ve la cápsula, las células epiteliales del cristalino y cómo se van alargando y perdiendo conforme vamos entrando o se va hacia el centro del cristalino. Y por ahí una fibra zonular que está también en la fotografía de la derecha unida al cristalino. El otro tejido que es parte de la túnica media, además del iris y del cuerpo ciliar, es la coroides. Esta es el estrato vascular y tiene una capa coriocapilar interna que va a tener a los vasos sanguíneos que proveen de sustancias nutritivas y de oxígeno a la retina y a la membrana de Brauch. Vamos a ver esa en donde se localiza. Que básicamente la membrana de Brauch sirve como la membrana basal de la parte de la retina. Entonces la coroides va a ser una capa que está muy vascularizada, pero también muy pigmentada, por lo que vamos a tener una gran cantidad de melanocitos en esta región y se va a ver relativamente oscura. Aquí podemos ver precisamente parte de la coroides, estos huecos largos que se ven, que son las arterias capilares y venas que están en ella. Aquí en esta imagen, precisamente en esta ampliación, vemos el vaso sanguíneo muy grueso, que precisamente es parte de la coroides. Y curiosamente, esta es la zona que muy seguramente alguien ha visto una fotografía donde alguien sale los ojos rojos. Y es porque la luz del flash de una cámara rebotó directamente en la retina, fue captada por el lente de la cámara, pero se ve ese color rojo precisamente por la sangre que está en la coroides, o rebota ese color rojo por parte de esta túnica, ¿no? Entonces, es lo que vemos o lo que se aprecia en los ojos rojos. Bien. Por último, la capa más interna del ojo es la retina. Esta va a ser la capa donde se va a percibir o donde están las células fotorreceptoras que van a percibir y a mandar las señales para que nos van a dar la visión precisamente. Entonces vamos a ver que tiene diferentes capas. Su histología es ya quizás la parte más compleja de este tema, pero vamos a ver cómo facilitarlo un poquito. Bien, la retina básicamente contiene 10 capas. Las células principales o las estrellas de esta región pues son las fotorreceptoras, que son los conos y los bastones, pero también vamos a tener varias células neuronales que van a llevar el impulso nervioso. Tanto vamos a tener unas bipolares como ganglionares, así como algunas asociadas que van a dar, van a llevar el impulso nervioso, y también células de sostén, que se les conoce como células de Müller. Entonces, básicamente, aquí vemos
las 8 capas, bueno, perdón, las 10 capas que vamos a ver de la retina. Aquí vemos un poquito y también la histología. Vemos parte de la coroides y luego las 10 capas que componen a la retina. Para aprenderlas, primero vamos a verlas un poquito parte por parte, ¿no? El epitelio pigmentario, que es la primera capa de la retina, del exterior al interior del ojo, es la capa más externa y esta absorbe la luz refractada para que no rebote. Contribuye precisamente a la barrera hemato-retiniana, restaura la fotosensibilidad de los pigmentos visuales y fagocita los discos membranosos de los conos y los bastones. O sea, ahorita vamos a ver los conos y bastones, pero estos van a ir desprendiendo sus discos y esta parte de aquí los va a fragmentar. Entonces esta región está pigmentada para que no haya rebote de luz y permita que no se saturen los conos y los bastones. Bien, la segunda capa son precisamente la de conos y bastones o la de los fotorreceptores. Los bastones son mucho más abundantes. Estamos hablando de unos 120 millones en la retina. Y estos van a detectar la intensidad de luz con sus segmentos cilíndricos externos. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. Básicamente estos detectan luz y formas. Los conos, que también están en esta capa, son un poquito menos abundantes, alrededor de 7 millones, y con sus segmentos cónicos detectan las 3 longitudes de onda diferente que corresponden a los colores primarios, el azul, el verde y el rojo. Aquí precisamente podemos ver a la derecha una microscopía electrónica de barrido de los conos y los bastones. Recuerdan, los conos son menos abundantes, por lo tanto son los pintados de amarillo, y los bastones son muchísimos más y son un poquito más alargados y no tienen como esta forma que parece aquí como de semilla. Los bastones contienen un pigmento que se conoce como rodopsina, que está compuesto por opsinas, que es un pequeño compuesto que absorbe la luz, y el retinal. Y los conos contienen el pigmento visual que se le conoce como iodopsina. Aquí en esta imagen de microscopía electrónica de transmisión podemos ver precisamente los segmentos o los discos cuáles eran los que se iba a fagocitar conforme van saliendo de la célula. La primera capa, estos son precisamente donde están las proteínas fotorreceptoras. Y vemos en la parte de abajo, en la parte que está unida a ellos, una enorme cantidad de mitocondrias en el segmento medio. Entonces, precisamente aquí esta imagen podemos ver los conos y los bastones. Bien, a la conversión de la luz en impulso nervioso de los fotorreceptores se les conoce como procesamiento visual. Esto no nos vamos a meter muy a fondo, les voy a dejar algunos videos para que lo entiendan un poquito mejor. Bien. La membrana limitante externa está formada por una hilera de zonas adherentes entre las células de Müller. Básicamente esta capa separa la parte sensitiva de los conos y los bastones de los núcleos de estas células, que precisamente es la cuarta capa que contiene los núcleos de los conos y los bastones. Después de ahí sigue una plexiforme externa que contiene las evaginaciones de las sinapsis con las células bipolares, que van a estar, o sus núcleos van a estar en la capa número 6, o también se le conoce como nuclear interna. Después, los axones de las células de la capa plexiforme externa establecen la sinapsis con la capa plexiforme interna. Y estas a su vez van a llevar el impulso nervioso a las células ganglionares, cuyos cuerpos residen en la capa celular ganglionar, que es la capa número 8. En otras palabras, el impulso nervioso, o bueno, el impulso de los fotorreceptores es llevado primeramente a las células bipolares, de ahí a las células ganglionares. Entonces, vean bien cómo la capa 4, 6 y 8 tienen núcleos. Entonces, es una forma relativamente fácil de recordar estas capas, ¿no? La 4, la 6 y la 8 son nucleares.
Las 5 y 7 son plexiformes, o que aquí va a haber uniones sinápticas, primeramente entre los conos y los bastones, luego las células bipolares, luego las células ganglionares. En la capa número 9 vamos a tener las fibras del nervio óptico. Y por último vamos a tener la capa número 10, que es la membrana limitante interna. Esta se compone por una membrana basal que separa precisamente la retina del cuerpo vítreo, o sea, del líquido que va a estar en el interior del ojo. Otras dos partes interesantes de la retina son la fóvea y el punto ciego. La fóvea es un lugar donde enfocamos o es donde fijamos nuestra atención para el enfoque. Esta región tiene una gran concentración de conos, precisamente para definir adecuadamente una estructura o una forma que queremos ver con detenimiento. En la fóvea, precisamente se abren las últimas capas de la retina para que todavía la luz llegue con un poco más de facilidad a la región sensorial. Y el otro es el punto ciego, que básicamente es una región donde entra el nervio óptico, o más bien donde sale los axones del nervio óptico para llevar el impulso eléctrico. En esta región básicamente no podemos observar o no se ve nada, no es una región sensorial, precisamente por el tránsito del nervio óptico, por eso no encontramos células sensitivas en esta sección, solamente es tejido nervioso.